Fue un estruendo tan violento que Soledad dejó caer la taza de café y sintió que el corazón se le salía del pecho. Por un instante, creyó que la tierra se había abierto bajo sus pies. El golpe retumbó en las paredes y las sombras danzaron sobre los muebles humildes de su casa. Cuando abrió los ojos, hombres armados gritaban su nombre, la empujaban contra la pared y subían corriendo las escaleras. Y mientras la casa se llenaba de gritos, Soledad solo alcanzó a escuchar el chasquido cruel de unas esposas cerrándose sobre las muñecas de Matías. Era madrugada en la colonia Guerrero y el frío, húmedo y punzante, se colaba por cada grieta de las ventanas. Afuera, la calle estaba vacía, apenas iluminada por faroles que parpadeaban con una luz amarillenta, lanzando sombras largas sobre los muros despintados. Dentro del departamento de Soledad Ramírez, el aroma a café recién colado se mezclaba con el olor a cloro que impregnaba los muebles. Soledad, de 58 años, vestía su gastado batón rosa, manchado de salpicaduras de lejía, y llevaba su cabello entrecano, recogido en un chongo mal hecho, con mechones rebeldes que caían sobre su frente. Su rostro, surcado de arrugas profundas, todavía guardaba la ternura de una mujer que había cargado sola el peso de ser madre y padre durante casi toda su vida. Aquella madrugada, como tantas otras, Soledad había despertado antes del alba. Dormía poco y mal. El cansancio la carcomía, pero se obligaba a levantarse. Las horas antes del amanecer eran su pequeño espacio de silencio, de café caliente, de suspiros entre las sombras. Nunca dejaba de pensar en Matías, su hijo, su orgullo, su razón de existir. Mientras el café borboteaba sobre la estufa, Soledad envolvía la taza con las manos ásperas, buscando calor, y sin poder evitarlo, su mente la arrastró al pasado. Recordó aquella noche fatídica, hacía más de 30 años, cuando su marido, un hombre de ceño fruncido y palabras escasas, la había abandonado. Llevaba años siendo un fantasma en su propia casa, hasta que una madrugada hizo su maleta, la cerró con un chasquido y desapareció. El sonido de la puerta cerrándose aún retumbaba en los oídos de Soledad como un eco imborrable. En sus brazos quedó Matías, un bebé de meses, llorando con la carita enrojecida y los puñitos tensos. Soledad, paralizada, no supo si llorar, gritar o rendirse, pero eligió sobrevivir. Desde ese día dejó de existir como mujer para convertirse en madre. Nadie quiso comprometerse con una mujer que cargaba un hijo ajeno. Renunció a cualquier ilusión de amor, de compañía, de descanso. Su vida se volvió un desfile interminable de días idénticos. Despertarse antes del sol, limpiar casas, fregar pisos, planchar ropa hasta altas horas de la noche. Y aunque sus rodillas dolían, aunque su espalda crujía como si se fuera a partir, nunca dejó de repetir, con voz temblorosa, casi como una oración: mi hijo es bueno, Matías es trabajador y honesto. No es como esos muchachos que se pierden por el dinero fácil. Era esa frase la que la mantenía viva. Matías siempre había sido, a sus ojos, un muchacho noble, serio, que evitaba problemas, que regresaba a casa con el cansancio del trabajo reflejado en el rostro. Para Soledad, él lo era todo. Había entregado su juventud, su salud y su vida entera para que él nunca pasara necesidades. Hasta aquella madrugada, el golpe en la puerta fue tan brutal que el marco de madera se partió, dejando astillas volando por el aire. La cerradura se desprendió y la puerta cayó de golpe sobre el suelo. Hombres vestidos de negro, con chalecos antibalas, rostros cubiertos por pasamontañas y armas largas en las manos, irrumpieron en el diminuto apartamento como si entraran a capturar a un peligroso narcotraficante. Las luces de sus linternas se movían de un lado a otro, iluminando los retratos familiares,
las cortinas modestas, los sillones remendados con retazos de tela. «¡Policía ministerial! ¡Nadie se mueva!», gritó uno, con voz tan potente que hizo temblar las paredes. Soledad se quedó petrificada, aún sosteniendo la taza rota, con los ojos abiertos como platos. Su voz apenas fue un susurro. «¿Qué pasa? ¿Qué buscan aquí?». Dos agentes la sujetaron con manos de hierro, hundiéndole los dedos en los brazos, y la empujaron contra la pared de la cocina. El azulejo frío se pegó a su espalda como hielo. El café se derramó en el piso, formando un charco oscuro que se mezcló con las astillas de la puerta destruida. Arriba, en el segundo piso, se escuchaban golpes secos, muebles siendo arrastrados, puertas siendo abiertas de un empujón. Los pasos pesados de los agentes parecían martillazos sobre el techo bajo. «Busquen en el cuarto, revísenlo todo», vociferó otro hombre. Soledad intentó zafarse. «No, no, mi hijo está dormido. No ha hecho nada. Están equivocados». Pero nadie la escuchaba. Las manos que la mantenían sujeta parecían grilletes de acero. Y entonces escuchó el sonido más desgarrador de su vida, el tintineo metálico de unas esposas cerrándose, seguido de la voz de Matías quebrada, desesperada, gritando desde el piso superior: «¡Suéltenme! ¡Yo no he hecho nada! ¡Suéltenme!». Un frío mortal recorrió el cuerpo de Soledad. Sus piernas flaquearon. Le costó mantenerse de pie. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes, ardientes, mientras forcejeaba para soltarse. Pocos segundos después, bajaron a Matías, sujetado por dos hombres. Venía descalzo, con una camiseta vieja y un short arrugado. Su cabello estaba en desorden, el rostro cubierto de sudor, los labios pálidos. Las esposas le apretaban tanto las muñecas que tenía la piel enrojecida. Su mirada, siempre tan limpia, estaba ahora cargada de terror y vergüenza. Soledad gritó, desgarrada: «¡No! Tiene que ser un error. Mi hijo no es ningún delincuente. Matías, diles que no hiciste nada». Pero Matías no dijo nada. Bajó la cabeza como si le hubieran arrancado el alma. Los agentes lo empujaban sin piedad hacia la salida. Para entonces, el pasillo del edificio estaba lleno de vecinos. Unos miraban con horror, otros con curiosidad morbosa. Muchos tenían sus celulares en alto, grabando cada segundo. Doña Leticia, la vecina más chismosa, apareció con su bata floreada, el cabello cubierto de tubos, su eterna voz chillona: «Se los dije, ese muchacho algo escondía, hijo de madre soltera. Así tenía que terminar». Soledad se giró hacia ella, furiosa, con el rostro bañado en lágrimas. «Cállese, Leticia, usted no sabe nada de mi vida». Pero Leticia, orgullosa, gritó aún más fuerte: «La culpa siempre es de la madre. Quien no cría bien a sus hijos, los cría para la cárcel». Esas palabras se clavaron en el pecho de Soledad como cuchillos. Los policías seguían empujando a Matías, que caminaba cabizbajo, con el cuerpo tembloroso. Soledad quiso correr tras él, pero los agentes la detuvieron otra vez. El eco de las sirenas en la calle le parecía lejano, como si viniera de otro mundo. «¡Matías!», gritó ella, ahogada en llanto. «¡Matías, mírame! Dime que no es verdad». Matías levantó apenas la vista. Sus ojos estaban anegados en lágrimas, y con voz casi inaudible dijo: «Perdóname, mamá». Fue lo último que pronunció antes de que lo subieran a una camioneta blanca. La puerta se cerró de golpe, con un ruido seco y final. El motor rugió, las luces rojas giraron y el vehículo se perdió por la calle, llevándose con él al hijo por quien Soledad había dado la vida entera. Cuando las sirenas se apagaron, el edificio quedó sumido en un silencio espeso. Soledad permaneció de pie en medio de su sala, con el cuerpo sacudido por temblores. Miró a su alrededor y vio su casa convertida en ruinas. Cojines rotos, cajones vaciados, ropa esparcida por el suelo, fotos familiares destruidas. Sobre el piso, entre el desastre, vio una fotografía caída. Matías,
adolescente, con uniforme de secundaria, sonriendo tímido mientras sostenía un diploma. Soledad se agachó con manos temblorosas para recoger la foto. Sus dedos apenas podían sostenerla. La acarició, pasando lentamente el pulgar sobre el rostro sonriente de su hijo. Y entonces empezó a llorar. Un llanto profundo, casi sin sonido, como si cada lágrima le arrancara pedazos del alma. Mientras lloraba, solo pudo murmurar una y otra vez, con la voz hecha trizas: ¿en qué momento fallé como madre? ¿Dónde me equivoqué? Y sin darse cuenta, fue hundiéndose en el suelo frío, rodeada por café derramado, astillas de madera y los murmullos crueles que llegaban desde la puerta. Porque, aunque no había cometido ningún delito, Soledad comprendió que, desde aquella madrugada, llevaba encima la condena más cruel de todas: ser, para el mundo, la madre de un delincuente. El sol apenas había empezado a asomar entre los edificios altos del centro, cuando Soledad despertó de un sueño entrecortado. Abrió los ojos y por un instante no supo en qué día vivía. La casa seguía hecha un desastre: pedazos de puerta, ropa tirada, papeles desperdigados por el suelo. El silencio era tan profundo que retumbaba en sus oídos como un eco doloroso. Le dolía todo el cuerpo. Los brazos, marcados por los dedos de los agentes que la habían sujetado, ardían como si llevara fuego bajo la piel. Se levantó lentamente, tanteando el borde del sofá para no perder el equilibrio. En el suelo, la foto de Matías seguía ahí, con su sonrisa congelada en el tiempo, ajena a todo lo que había pasado unas horas antes. Soledad la recogió y se la llevó al pecho, con los ojos llenos de lágrimas. La noticia de la detención de Matías corrió más rápido que un susurro de viento. Antes del mediodía, el barrio entero hablaba del hijo de la señora Soledad. Las vecinas cuchicheaban en la tienda, en la fila de las tortillas, en la banqueta frente a la iglesia. Nadie necesitó confirmar nada. Las luces rojas, las camionetas blancas, los gritos y el operativo se habían visto desde lejos. Y en México, cuando la policía llega así, con armas largas y escándalo, ya nadie cree en la inocencia. Soledad apenas comió ese día. Se preparó un poco de arroz hervido, pero lo dejó enfriar sobre la mesa. No podía tragar. Todo le sabía a polvo. Salió a la puerta con la intención de ir a la tienda, pero apenas puso un pie en el pasillo, sintió decenas de ojos clavados en su espalda. Doña Leticia, parada junto a la puerta de su departamento, la miró de arriba abajo. Llevaba un vestido fucsia, demasiado llamativo para la mañana, y unos labios pintados de rojo encendido. Hablaba en voz alta para que todos oyeran. «Ay, vecinas, qué tristeza. Pero yo siempre lo dije, ese muchacho algo escondía. No es normal que un joven ande tan callado. Hijo de madre soltera, ya sabíamos cómo iba a terminar». Soledad sintió que las piernas le flaqueaban. Apretó los labios y siguió caminando. Pero otras vecinas también se giraron, apartándose un paso, como si Soledad contagiara algo. Una mujer que antes le prestaba azúcar o sal cuando le faltaba, le lanzó una mirada fría y le murmuró apenas: «Dios te perdone, Soledad, porque una madre siempre sabe lo que hace su hijo». Soledad apretó los puños, sintiendo un temblor en las rodillas. Nunca se había sentido tan sola, como si de pronto toda su vida se hubiera reducido a una etiqueta: la madre del delincuente. En la tienda, el silencio fue absoluto cuando entró. El tendero, que antes siempre le ofrecía fiado cuando le faltaba el dinero, la miró con desconfianza. Apenas si le devolvió el saludo. Un par de mujeres fingieron mirar las latas de frijoles, pero estaban escuchando cada uno de sus movimientos. «Buenas tardes», murmuró Soledad, con la voz rota. Nadie contestó, ni siquiera el cajero. Soledad pagó un paquete de arroz y salió con la cabeza baja. En la banqueta, dos adolescentes se reían mientras la señalaban.
No supo si se burlaban de ella o de otra cosa, pero el corazón le dio un vuelco de puro miedo y vergüenza. Por la noche, mientras la ciudad se llenaba del ruido lejano de autos y sirenas, Soledad encendió la televisión. No quería mirar, pero no pudo evitarlo. Y ahí estaba, el noticiero mostrando imágenes de hombres esposados, rostros cubiertos, llevados por la policía. Entre ellos, Matías. Aunque la cámara apenas lo enfocó un segundo, Soledad lo reconoció de inmediato. Su hijo, su niño, aquel a quien había enseñado a rezar, a lavarse los dientes, a decir buenos días y gracias. Aquel que le besaba la frente cuando llegaba de trabajar. Ahora aparecía en televisión como parte de una banda que asaltaba camiones de carga en la carretera México-Puebla. Soledad se tapó la boca con la mano para no gritar. Sintió náuseas. Cambió de canal, pero en todos lados se hablaba de lo mismo. Robos violentos, armas, camionetas, violencia. El presentador decía: fueron capturados esta madrugada varios integrantes de una banda que, según las autoridades, asaltaba transportes de mercancías. Entre ellos, un joven identificado como Matías Ramírez, vecino de la colonia Guerrero. Soledad soltó el control remoto. Cayó sentada en el sofá con el cuerpo temblando. Quiso pensar que era un error, que alguien había confundido a su hijo. Pero la imagen del rostro de Matías en el noticiero era real. El teléfono sonó poco después. Soledad tardó en contestar. Tenía miedo de quién pudiera ser. Al levantar el auricular, escuchó la voz amarga de su cuñada, la hermana de su exesposo. ¿Ya viste lo que salió en las noticias, Soledad? ¡Qué vergüenza! Y pensar que siempre andabas diciendo que tu hijo era un santo, pues ahí tienes a tu santo preso. Soledad no contestó, solo escuchaba. Un calor extraño le subía del estómago al pecho, como si se estuviera quemando por dentro. Colgó sin decir una palabra. Al día siguiente fue a la iglesia. Necesitaba un refugio, aunque fuera por unos minutos. Al entrar, sintió que las bancas se volvían gigantes y ella se hacía pequeñita. Avanzó hasta la mitad del templo, se arrodilló y juntó las manos, pero apenas empezó a rezar, escuchó murmullos detrás de ella. ¿Sabes quién es esa señora? Es la madre del muchacho que salió en las noticias. Dicen que andaba en cosas muy feas, dijo una mujer. Otra respondió en voz baja. Es que, cuando el padre no está, los hijos se tuercen. La culpa siempre es de la madre. Soledad sintió que se asfixiaba. Las lágrimas le brotaron sin control. Quiso taparse los oídos, pero las palabras seguían retumbando en su mente. La madre siempre tiene la culpa. La madre siempre tiene la culpa. Salió de la iglesia casi corriendo. Afuera, el sol golpeaba con rabia, como si también la juzgara. Caminó rápido mirando al suelo, sin atreverse a cruzar la mirada con nadie. Al pasar frente a la panadería, un hombre le dijo sin disimulo: «Pobrecita». Pero algo mal hizo como madre, y ella solo pensó: ¿qué más quieren de mí? He dado mi vida entera por mi hijo. En la noche, mientras acomodaba lo poco que quedó en orden en su casa, Soledad se sentó en la cama de Matías. El colchón estaba movido, las sábanas revueltas, y sobre la cómoda todavía había marcas de los policías que lo habían revisado todo. Encontró una medalla de San Judas Tadeo, que Matías llevaba siempre en el cuello. La sostuvo en la mano y la apretó tan fuerte que se clavó en su piel. Lloró hasta que los ojos le dolieron, y entre sollozos se hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Al fin se limpió el rostro y se miró al espejo. Tenía el cabello hecho un desastre, la piel marcada por surcos profundos, los ojos hinchados, y, sin embargo, hubo un destello de algo en su mirada, algo diminuto, pero firme, como si, en lo más hondo de su dolor, empezara a nacer la semilla de una decisión, porque aunque todo el barrio la señalara, aunque la llamaran madre de un delincuente, Soledad sentía que aún le quedaba fuerza. No sabía cómo, ni de dónde, pero algo dentro de ella le gritaba que no se rendiría tan fácil.
Y esa noche, mientras afuera la ciudad seguía rugiendo, Soledad se juró a sí misma que iba a descubrir toda la verdad sobre Matías. Porque si algo tenía claro en lo profundo de su alma, era que nunca dejaría de ser madre, por más hondo que su hijo hubiera caído. La decisión la tomó de madrugada, mientras el reloj marcaba las 3:30 y el silencio del barrio pesaba como plomo sobre sus hombros. Soledad estaba sentada en la orilla de su cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos unidas frente al rostro, como si estuviera rezando. Llevaba horas sin pegar los ojos. Las imágenes de la policía irrumpiendo en su casa, los gritos, el rostro aterrorizado de Matías y, sobre todo, aquellas palabras apenas susurradas, «Perdóname, mamá», la perseguían como un martillo en la cabeza. Se limpió las lágrimas con la manga de su bata, miró el crucifijo colgado sobre la cabecera de su cama y dijo en voz baja, como quien se confiesa, «Tengo que verlo. Necesito mirarlo a los ojos y saber la verdad». Porque aunque el barrio la apuntara con el dedo, aunque todos aseguraran que Matías era un delincuente, había algo en su pecho que se negaba a aceptarlo sin escuchar antes las palabras de su hijo. 2 días. Después, al amanecer, Soledad salió de casa vestida con su blusa más limpia, una falda modesta y su suéter gris, ese que ya tenía los codos un poco gastados. Tomó el metro hacia el oriente de la ciudad. Cada sacudida del vagón le revolvía el estómago. En la estación Pantitlán, donde el sol se filtraba anaranjado entre los techos de lámina, bajó y caminó hasta encontrar las rutas de transporte que llevaban al reclusorio oriente. Era la primera vez en su vida que iba a una prisión. Nunca había imaginado que terminaría allí. Mientras el microbús avanzaba, Soledad veía pasar por la ventanilla avenidas repletas de vendedores ambulantes, lonas de colores, puestos de quesadillas y cables eléctricos enredados como serpientes. Pero en su pecho, todo lo que sentía era miedo. Al llegar al reclusorio oriente, se encontró con un paisaje que no había imaginado ni en sus peores pesadillas. Era un edificio gigantesco, gris, con torres altas y rejas coronadas por alambre de púas. A las puertas se amontonaban decenas, tal vez cientos de mujeres. Muchas traían bolsas de plástico llenas de comida casera, ropa limpia, jabones, papel higiénico. Varias parecían haber pasado la noche allí, acurrucadas sobre cartones, tapadas con sarapes, los ojos hinchados y el cabello hecho un desastre. Algunas dormían sentadas, con la cabeza recargada en las rodillas. Soledad se quedó inmóvil, mirando aquella escena como quien contempla un mundo que le es completamente ajeno. Pensó en todas esas madres, esposas, hermanas, novias, mujeres de todas las edades. Pensó que ninguna soñó jamás con estar ahí. Ninguna se casó ni se embarazó, pensando que algún día tendría que formar parte de esa fila interminable frente a un penal. Una mujer de rostro moreno y manos grandes se le acercó y le habló con una voz cansada. «Primera vez, ¿verdad?». Soledad asintió, con los ojos muy abiertos. «No sabía que era así», murmuró. «Ninguna sabemos hasta que nos toca», respondió la mujer. «Aquí venimos todas, llorando, con comida o ropa, a ver a los hombres que amamos, aunque ellos hayan hecho cosas horribles, pero aquí estamos, porque si no, ¿quién más vendría por ellos?». Soledad tragó saliva, sintió un nudo en la garganta. mi hijo está adentro», alcanzó a decir con la voz quebrada. La mujer le dio una palmada en el brazo. «Bienvenida al club que ninguna queremos. Aquí nadie juzga. Aquí todas somos iguales. Madres de presos». Un guardia empezó a gritar desde una puerta metálica. «Primeras 50 para revisión. Primeras 50». La fila se sacudió como una serpiente. Soledad fue arrastrada por la marea de cuerpos. Los guardias las hicieron avanzar por un pasillo estrecho, donde otro oficial gritaba instrucciones. «Saquen todo de las bolsas, no traigan nada prohibido, sin celulares, sin cinturones, sin objetos metálicos».
Soledad abrió su bolsa. Apenas llevaba 2 paquetes de galletas, un jabón y la medalla de San Judas, Tadeo, que había encontrado en el cuarto de Matías. La sacó, la sostuvo entre los dedos y la besó antes de guardarla de nuevo. Pero cuando llegó su turno en la mesa de revisión, una guardia se la arrebató de la mano. «Esto no pasa, nada religioso». Soledad abrió la boca, horrorizada. «Pero es de mi hijo, se la quiero entregar». «Le estoy diciendo que no pasa», dijo la guardia con dureza, y lanzó la medalla a un cajón donde se acumulaban otros objetos confiscados. Soledad sintió que un pedazo de su corazón se iba con aquella medalla. Quiso protestar, pero otra guardia la empujó hacia el área de revisión corporal. Ahí, frente a otras mujeres que se desnudaban temblando de vergüenza, Soledad tuvo que levantarse la blusa, sacudirse el sostén, mostrar que no llevaba nada escondido. Jamás en su vida había sentido tanta humillación. Al salir de la revisión, Soledad caminó con paso lento por el pasillo que conducía a los locutorios. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Las paredes estaban cubiertas de carteles amarillos con letras negras que decían «Prohibido tocar a los internos» o «Conserve silencio». Finalmente, llegó a la sala donde las visitas se realizaban a través de un grueso cristal. Había teléfonos colgados en la pared. Al otro lado del vidrio, hombres esperaban sentados en bancos de cemento, algunos cabizbajos, otros con la mirada perdida. Había jóvenes tatuados, hombres mayores, muchachos apenas salidos de la adolescencia. Todos lucían el mismo uniforme color beige y el mismo aire derrotado. Soledad buscó con los ojos a Matías. Tardó en reconocerlo. Estaba más delgado. Su rostro parecía más anguloso, con ojeras profundas. Tenía moretones en los brazos. Aún así, al verla, Matías esbozó una pequeña sonrisa, débil, apenas un temblor en los labios. Soledad sintió que el corazón se le partía en 2. Caminó hasta sentarse frente a él. Cogió el auricular. Sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Matías hizo lo mismo. Durante varios segundos, ninguno habló. Solo se miraron. A través del vidrio, Soledad podía ver los ojos de su hijo llenos de agua. Finalmente, fue ella quien habló primero. Su voz salió ahogada. «Necesito saber la verdad, Matías. ¿Es cierto lo que dicen de ti? ¿Es cierto que hiciste todo eso?» Matías bajó la mirada. El silencio se volvió tan espeso que parecía asfixiarla. Soledad sintió que el mundo se detenía mientras esperaba la respuesta. Matías tragó saliva y, apenas audiblemente murmuró: «Es verdad, mamá, yo sí estuve en eso». Las palabras fueron como un cuchillo clavándosele en el pecho. Soledad cerró los ojos. Una lágrima gruesa rodó por su mejilla. Sintió que las fuerzas la abandonaban. «¿Por qué, Matías?», susurró con la voz rota. «Si yo me maté trabajando para que no te faltara nada. Si siempre te dije que no había dinero fácil, que esas cosas llevan a la cárcel o a la muerte». Matías apretó los labios, conteniendo el llanto. «No quería que siguieras limpiando casas, no quería verte tan cansada. Y me ofrecieron dinero, mucho dinero. Y pensé que con eso podrías descansar». Soledad se llevó una mano al pecho. El dolor era tan fuerte que creyó que su corazón se detendría. Respiró hondo. Luego, aunque las lágrimas seguían cayendo, se irguió y habló con una voz que no parecía la suya. «Escúchame bien, Matías. Yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste. No crié a un ladrón. Esta es la primera y la última vez que vengo a verte aquí. Usa este tiempo para pensar, porque si cuando salgas decides seguir en esa vida, tendrás que seguir solo tu camino. Pero si decides cambiar, yo siempre tendré las puertas abiertas para ti». Matías rompió a llorar. Soledad le colgó el auricular lentamente. Se levantó, tambaleándose, y se alejó sin volver la vista atrás. A cada paso sentía que dejaba un pedazo de su alma pegado a esas paredes grises. Pero en su interior algo le decía que aquella dureza era el único acto de
amor que le quedaba por hacer. Porque aunque el mundo entero la juzgara, Soledad jamás dejaría de ser madre, ni siquiera en las entrañas de una prisión. Soledad salió del reclusorio Oriente con pasos lentos, arrastrando los pies sobre la banqueta caliente. El sol caía con furia sobre la ciudad, como si la castigara por atreverse a estar viva. Cruzó la calle esquivando coches y vendedores ambulantes, sin mirar a nadie. Sentía el cuerpo tan ligero que parecía que flotaba, o quizá, pensó, tan pesado que ya no podía sostenerlo. No estaba segura. Todo dentro de ella se había quedado congelado tras aquella conversación con Matías. Por un momento, se detuvo frente a la reja oxidada del penal. Miró hacia arriba, hacia las torres grises coronadas de alambre de púas, y sintió que allí, detrás de esos muros, había dejado una parte de su alma. Se subió a un microbús que iba hacia Pantitlán. El vehículo estaba casi vacío. Apenas una mujer con 2 niños pequeños y un señor mayor dormido en el asiento trasero. El chofer llevaba la música de banda a todo volumen. Soledad se sentó junto a la ventana, apoyó la frente en el vidrio y cerró los ojos. La ciudad pasaba ante ella como un borrón de colores, anuncios espectaculares, gente apurada, cables eléctricos cruzando el cielo como telarañas, pero en su mente solo se repetían una y otra vez las palabras de Matías. Es verdad, mamá, yo sí estuve en eso. Cada vez que recordaba el rostro de su hijo detrás del 900, vidrio, pálido, demacrado, con los ojos llenos de lágrimas, algo se le quebraba por dentro. Porque, aunque le había hablado con firmeza, aunque le había dicho que no volvería a visitarlo si no cambiaba, la verdad era que quería abrazarlo. Quería meterlo en su pecho y esconderlo del mundo. Quería volver a tenerlo en su casa, aunque fuera un niño otra vez, con los pantalones cortos y los ojos grandes, mirándola como si ella fuera lo único seguro en el universo. Llegó a su barrio pasadas las 2 de la tarde. El calor apretaba como si el aire estuviera hecho de fuego. Subió las escaleras hasta su departamento, abrió la puerta y se encontró con el mismo desorden. El colchón de Matías seguía levantado, la ropa tirada, los cajones vacíos. Soledad cerró la puerta, se quedó de espaldas apoyada contra ella y por primera vez desde la detención de su hijo soltó un grito. Fue un grito sordo, gutural, que salió de lo más hondo de su pecho. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Lloró tanto que perdió la noción del tiempo. Cuando logró calmarse, caminó tambaleante hasta el cuarto de Matías. Se sentó sobre el borde de la cama y con los dedos acarició la sábana arrugada. En la pared todavía colgaba un calendario con un auto deportivo que Matías había pegado años atrás, soñando con algún día poder comprarse uno. Soledad lo miró fijamente, como si pudiera encontrar respuestas allí. ¿Dónde me equivoqué?, se preguntó. ¿En qué momento mi hijo se perdió? ¿Acaso fue por trabajar tanto, por no estar suficiente tiempo en casa, por no darle lujos, por no tener un hombre que lo guiara? Se llevó las manos a la cabeza. Sentía la mente en llamas. Sabía que en el barrio todos murmuraban que la culpa era suya, que era madre soltera, que seguro no había sabido educarlo. Esa era la condena más cruel, que el mundo la señalara a ella, como si hubiera parido un monstruo. Por la noche se obligó a comer algo, apenas un par de tortillas. Gonzal, cada bocado le sabía amargo. En la televisión seguían pasando noticias sobre la banda que robaba camiones en la carretera México-Puebla. Mostraban imágenes de armas, de patrullas, de hombres esposados. En cada uno de esos rostros, Soledad buscaba a Matías, aunque sabía que era inútil. De pronto, se encendió el teléfono. Era una llamada desconocida. Soledad contestó con la voz temblorosa. «Bueno, señora Soledad Ramírez», preguntó una voz masculina, áspera, del otro lado. «Sí, soy yo.
Le hablamos del despacho del licenciado Paniagua. Estamos representando a varios de los jóvenes detenidos en el operativo de hace unos días. Quisiéramos saber si usted está interesada en contratar representación legal para su hijo Matías Ramírez. Soledad sintió que se le iba el aire. ¿Cuánto cuesta?, preguntó con un hilo de voz. Depende, señora, pero un caso así no baja de 150,000 pesos de anticipo, más gastos de defensa. Soledad se quedó en silencio. 150,000 pesos. Una cifra tan grande que le sonó absurda, como un número en otro idioma. Colgó sin responder. Se quedó sentada en la oscuridad, mirando la pared. Sabía que jamás podría juntar ese dinero, ni aunque trabajara 10 años sin descansar. Se sintió más sola que nunca. A la mañana siguiente salió a la tienda a comprar jabón. Mientras caminaba, sintió cómo la gente la observaba. Los vecinos se apartaban discretamente. En la fila de la carnicería, doña Leticia la vio llegar y se dio la vuelta ostentosamente, como si le diera asco estar cerca. Soledad respiró hondo, mantuvo la cabeza erguida, compró lo que necesitaba y salió rápido. Pero antes de alejarse, escuchó a Leticia murmurando a otra vecina. Pues ¿qué esperaba si nunca tuvo marido? Esas mujeres solas crían puros delincuentes. Soledad sintió que algo en su interior se apagaba. Apresuró el paso hasta llegar a su edificio. Subió las escaleras, temblando de rabia y dolor. Una vez dentro de su departamento, cerró la puerta y se apoyó en ella, jadeando. «No soy culpable de lo que hizo mi hijo», gritó, aunque nadie la escuchara. Pero por más que lo repitiera, sabía que el mundo no la iba a absolver. Aquella noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama sudando frío. A cada rato se levantaba, iba al cuarto de Matías, se sentaba sobre su cama y se quedaba allí, mirando la nada. En su cabeza se mezclaban recuerdos de su hijo de niño. Recordó la vez que Matías se cayó en el parque y se raspó las rodillas. Como ella lo levantó, le sopló las heridas y le dijo que no pasaba nada. Recordó el día de su graduación de secundaria, cuando le compró una camisa blanca que le quedaba grande porque no había dinero para otra. Recordó el abrazo que le dio ese día diciéndole: «Gracias, mamá, por todo lo que haces por mí. Algún día te voy a sacar de trabajar». Las lágrimas le brotaron con furia. «¿Dónde te perdí, hijo?», murmuró. Cerca de las 3 de 1900. La madrugada, Soledad se levantó. Fue al pequeño altar que tenía en la sala, con una veladora encendida y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Se arrodilló y habló en voz baja: «Virgencita, ilumíname. No sé qué hacer. No quiero abandonar a mi hijo, pero tampoco puedo ser cómplice de sus errores. Dame fuerzas. No quiero que me sigan humillando. No quiero que me señalen más». Y ahí, entre las sombras temblorosas de la veladora, tomó una decisión. No volvería al reclusorio a ver a Matías. Sabía que aquella sería su penitencia, que la juzgarían más aún por dejar solo a su hijo. Pero estaba convencida de que aquella dureza era el único camino para salvarlo, porque, aunque el corazón le sangrara, entendía que amar a un hijo a veces implicaba soltarlo para que aprendiera. Y mientras se levantaba del suelo, se limpió las lágrimas con la palma de la mano. Miró su reflejo en el vidrio de la ventana. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello despeinado, la piel marcada por el sufrimiento. Pero en su mirada había algo nuevo: determinación, porque, aunque el mundo entero la odiara, aunque el barrio la llamara la madre del bandido, Soledad sabía que no había nacido para rendirse. Los días empezaron a pasar como sombras para Soledad. Parecían todos iguales, aunque en realidad cada uno pesaba más que el anterior. Había tomado la decisión de no volver a visitar a Matías en el reclusorio, pero esa determinación no la salvó del dolor. Al contrario, la soledad le convirtió en una prisión más cruel que las rejas de concreto.
Se despertaba cada madrugada, casi por instinto, como si el cuerpo se negara a olvidar la costumbre de tantos años de trabajo. Pero ahora no tenía a quién preparar café ni para quién cocinar. La casa estaba más silenciosa que nunca. Cada crujido del edificio parecía retumbar en sus oídos. Al principio, pensó que al menos su trabajo seguiría dándole algo de estabilidad. Sin embargo, no pasó ni una semana antes de que comenzaran los rechazos. La primera en despedirla fue la señora Gloria, para quien limpiaba desde hacía 12 años en la colonia Roma. Soledad había llegado esa mañana, puntual como siempre, con su cubeta y sus productos de limpieza. Pero apenas abrió la puerta, encontró a la señora Gloria esperándola en el recibidor, con los brazos cruzados y la mirada tensa. Soledad, lo siento mucho, pero no puedo tener escándalos en mi casa. Ya sabe cómo son las señoras de aquí. Hablan y hablan mucho. No quiero problemas. Soledad bajó la mirada. No supo qué decir. Gloria le entregó un sobre con unos billetes doblados. Te pago esta semana y algo extra, pero ya no vengas, por favor. Soledad salió de aquella casa, sintiéndose invisible. Caminó por la avenida, con la cubeta en la mano, tratando de que el sol no le quemara tanto la cara. Pero no había forma de quitarse la sensación de que todo el mundo la miraba. Días después, lo mismo ocurrió con la señora Mariana, quien vivía en un departamento elegante sobre Insurgentes. Apenas vio a Soledad entrar, la recibió con la voz baja y nerviosa. «Ay, Soledad, no me lo tomes a mal, pero es que mis hijos están chiquitos y, pues, no quiero que anden diciendo que aquí entra gente con familiares delincuentes. Perdóname». Soledad sintió que le faltaba el aire. No encontró palabras. Asintió con la cabeza. Tomó sus cosas y se fue. De pronto, se encontró con que las puertas que había abierto con tanto esfuerzo se le cerraban una por una. En los teléfonos, las señoras a quienes llamaba para buscar trabajo ponían excusas. Algunas le decían que ya no necesitaban ayuda. Otras simplemente no contestaban. Las vecinas del barrio seguían hablando a sus espaldas. En la tienda, la señora Ramona, que antes le regalaba piloncillo o unos huevos cuando se quedaba sin dinero, la miraba ahora con desconfianza. Y aunque nunca le decía nada directo, se apartaba un paso cuando Soledad se acercaba al mostrador. Una tarde, en la fila para comprar tortillas, escuchó a dos mujeres cuchichear. Pues es que quién sabe qué habrá hecho el muchacho, pero yo digo que la madre siempre sabe. Claro, una madre siempre se da cuenta, pero ella se hace la víctima. Soledad giró el rostro temblando de rabia. «No saben nada de mí ni de mi hijo», gritó. Las mujeres la miraron sorprendidas y se quedaron en silencio, pero al darse la vuelta, una de ellas murmuró: «Por algo será que se pone así». Soledad salió de la tortillería con el corazón golpeándole el pecho. Caminó rápido por la banqueta con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche en su casa se sentó en la cocina con la luz apagada y pensó que quizás nunca volvería a tener paz. Cerró los ojos y recordó los primeros años con Matías. Recordó cómo lo llevaba de la mano a la primaria, cómo le peinaba el cabello con un poco de agua para que no se le levantaran los remolinos. Recordó cuando lloró de emoción al verlo vestido con su uniforme de secundaria, la corbata azul mal puesta, el nudo torcido. «Mi niño», susurró. Y ahí, sola en la oscuridad, se preguntó si algún día volvería a ver en los ojos de Matías aquella chispa limpia de antes. Las noches se hicieron más largas. Dormía apenas 2 o 3 horas. El resto del tiempo se quedaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Desde ahí, podía ver los techos de lámina de las casas vecinas, los tanques de gas pintados de rojo, las luces parpadeantes de algún anuncio de cerveza. Cada tanto escuchaba sirenas lejanas y se le encogía el corazón. Una madrugada, Soledad se levantó y encendió la radio. Buscó algún programa que hablara de recetas de cocina, como solía escuchar antes.
pero no encontraba consuelo en nada. Todo le parecía vacío. Intentó retomar algo de rutina. Fue a la iglesia un domingo, pensando que ahí encontraría paz. Pero apenas cruzó la puerta, sintió decenas de miradas clavadas en ella. Una señora, vestida con falda larga y mantilla sobre la cabeza, le susurró a otra: ¿ves a esa? Esa es la madre del que salió en las noticias. Soledad se quedó quieta, sin saber si seguir avanzando o salir corriendo. Decidió quedarse. Se arrodilló en una banca y empezó a rezar, aunque su mente estaba tan llena de dolor que las palabras no le salían. Se quedó ahí mucho tiempo, con las manos juntas, mientras las lágrimas le caían sin que pudiera detenerlas. Al salir de la iglesia, una vecina la interceptó en las escaleras. Era doña Leticia, por supuesto. Con su eterno aire de reina del barrio, se le plantó enfrente y le dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Pues qué bueno que viene a rezar, Soledad, a ver si Dios le perdona todo lo que no supo hacer como madre». Soledad la miró con los ojos llenos de furia. Le temblaban los labios. «No me juzgues, Leticia. Tú no sabes nada de mi vida ni de mi hijo. Sé lo que ve todo el barrio. Tu hijo es un delincuente y eso no pasa porque sí». Soledad sintió un ardor en el pecho, como si la hubieran quemado por dentro. «Mi hijo se equivocó, sí, pero yo no soy culpable de lo que él hizo». Leticia chasqueó la lengua. «Ay, Soledad, esas cosas no se heredan solas. Algo hiciste mal». Soledad se alejó, temblando, con lágrimas escurriéndole por las mejillas. Caminó hasta su casa sin mirar a nadie. Subió las escaleras, entró y cerró la puerta con llave. Se dejó caer en la silla de la cocina, exhausta, como si hubiera corrido kilómetros. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces levantó la mirada y la fijó en el pequeño espejo colgado en la pared. Se vio a sí misma, el rostro surcado de arrugas, los ojos hinchados, el cabello encanecido, y algo empezó a encenderse en sus pupilas. «Yo no soy culpable», dijo en voz baja. Lo repitió varias veces, cada vez más firme. «Yo no soy culpable. Yo no soy culpable». Y aunque sabía que nadie en el barrio iba a dejar de señalarla, decidió en ese instante que no volvería a esconderse, porque había dado todo por su hijo. Había trabajado hasta destrozarse el cuerpo, había llorado hasta vaciarse el alma, y aunque Matías se hubiera perdido en el camino, ella no iba a dejar que el mundo la aplastara por un error que no era suyo. Se levantó despacio, caminó hasta el cuarto de Matías, respiró hondo y mientras acariciaba la vieja medalla de San Judas Tadeo que había logrado recuperar, se prometió algo. Iba a reconstruir su vida, aunque el mundo entero la despreciara. Pero real, determinación. Fue a su armario y escogió su blusa más limpia, la de flores moradas. La planchó con cuidado, aunque la tela estaba algo gastada. Se peinó, alisándose el cabello con un poco de agua, y se puso un par de aretes pequeños, de fantasía, que hacía años no se atrevía a usar. Hoy quería salir diferente, hoy no quería verse derrotada. Mientras tomaba su café, miró alrededor de la casa y notó lo vacía que estaba. Suspiró. Sabía que el dolor no se iría de un día para otro, pero también sabía que no podía pasar el resto de sus días encerrada en esas 4 paredes, sintiéndose culpable por algo que no había hecho. «No soy culpable de lo que hizo mi hijo», se dijo a sí misma, en voz baja, y con esa frase repiqueteándole en la cabeza, salió a la calle. El sol empezaba a calentar el pavimento. Al caminar, Soledad sintió las miradas de la gente. Algunas personas bajaban la vista, otras la veían con descaro, cuchicheando entre sí. Doña Leticia estaba en la puerta de su casa, barriendo la banqueta con movimientos enérgicos. Apenas vio a Soledad, alzó la voz para que todo el barrio oyera. «Mírala, la madre del bandido, muy digna paseándose por aquí, como si nada hubiera pasado». Soledad se detuvo en seco, respiró hondo, sintió el corazón golpearle el pecho.
Por un segundo pensó en girar sobre sus talones y volver a meterse en su casa. Pero luego recordó todas las veces que se había tragado las lágrimas. Recordó las madrugadas de 1900, trabajo, el sudor, las noches sin dormir, y algo dentro de ella se endureció. Se giró lentamente hacia doña Leticia y la miró directo a los ojos. «¿Sabe qué, Leticia?», dijo, con voz firme, aunque le temblara un poco. «Mi hijo se equivocó, sí, y pagará por lo que hizo. Pero yo no soy delincuente, y aunque el barrio entero me dé la espalda, voy a seguir caminando con la frente en alto, porque yo sé lo que soy, y no tengo nada de qué avergonzarme». Doña Leticia se quedó sin palabras por primera vez en su vida. Bajó la escoba y la miró, boquiabierta. Soledad, sin añadir nada más, siguió caminando. Ese mismo día, decidió ir a buscar trabajo. Sabía que muchas puertas se le habían cerrado, pero algo le decía que no todas podían permanecer así para siempre. Tomó el metro rumbo a la colonia del Valle. Mientras el tren avanzaba, Soledad miraba su reflejo en las ventanas, y aunque se notaba el cansancio en sus ojos, también se notaba la fuerza. En la estación División del Cinto Norte, bajó y caminó por las calles arboladas. Golpeó puertas, habló con señoras, se ofreció para limpiar casas, lavar ropa, cuidar niños. La mayoría la miraban con desconfianza cuando escuchaban su apellido. Algunas le decían que ya tenían a alguien, otras que lo iban a pensar. Al atardecer estaba a punto de rendirse cuando llegó a una casa pintada de azul celeste, con macetas de bugambilias en la entrada. Llamó al timbre y salió una mujer de unos 60 años, cabello cano, recogido en una trenza larga, rostro sereno. «Buenas tardes, señora», dijo Soledad con humildad. «Me llamo Soledad Ramírez. Busco trabajo. Puedo limpiar, cocinar, planchar, cuidar niños o personas mayores». La mujer la miró de arriba abajo, con ojos inteligentes. «¿Por qué anda buscando trabajo, doña Soledad?». Soledad tragó saliva. Por un instante dudó si debía contar la verdad, pero luego pensó que ya no tenía nada que ocultar, porque he perdido mis trabajos. Mi hijo está preso y, aunque me duele decirlo, prefiero hablar con la verdad. No quiero que nadie me dé empleo sin saber quién soy. La mujer la observó en silencio. Luego asintió. «Yo también soy viuda, doña Soledad. Sé lo que es quedarse sola en la vida, y sé lo que es que la gente te juzgue sin saber nada de tu historia. Si de verdad quiere trabajar, venga mañana. Mi casa necesita manos honestas, y usted me parece una mujer valiente». Soledad sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas le brotaron antes de poder detenerlas. «Gracias. Muchas gracias, señora. Mañana a las 9, aquí la espero». Soledad salió de esa casa sintiéndose más ligera. Por primera vez en meses, algo se parecía a la esperanza. De regreso a su barrio, caminó con paso firme. Pasó frente a la tiendita donde la gente siempre cuchicheaba sobre ella. No bajó la mirada. Saludó con un «buenas tardes», fuerte y claro. Algunos respondieron apenas con un murmullo. Otros se apartaron. Pero Soledad siguió su camino, convencida de que no iba a dejarse aplastar. Al llegar a su edificio, vio que doña Leticia seguía en la puerta, esta vez sentada en una silla de plástico, con cara de fastidio. Soledad la miró, y aunque no dijo nada, le regaló una leve sonrisa. Era su manera de decirle que, por más que hablara mal de ella, no iba a derrotarla. Esa noche, Soledad llegó a su casa y preparó una pequeña cena. Mientras comía, se sorprendió de tener hambre, algo que no sentía desde hacía semanas. Lavó sus platos, acomodó un poco el desorden de la sala y, por primera vez, puso música. Encendió el radio y buscó una estación de boleros. Cuando sonó Cenizas de Toña la Negra, se quedó quieta, escuchando, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una serenidad que no sentía desde hacía mucho. Se asomó a la ventana y vio la colonia iluminada por luces parpadeantes. Oía a lo lejos a un vendedor gritando «tamales oaxaqueños»
y sintió que, de algún modo, la vida seguía. No soy culpable, se repitió, y voy a salir adelante. Esa noche, antes de acostarse, se arrodilló ante su altar y rezó. No pidió milagros, solo pidió fuerza. Y mientras se levantaba del suelo, sintió que, aunque su hijo estuviera tras las rejas, aunque el barrio entero la despreciara, ella seguía siendo Soledad Ramírez, la mujer que jamás dejaría de luchar. Y así, con el corazón remendado y lleno de cicatrices, Soledad apagó la luz, se metió en su cama y durmió, por primera vez en mucho tiempo, sin sentir que todo estaba perdido. El sol iluminaba las bugambilias del edificio y el aire traía olor a pan dulce desde la panadería de la esquina. Soledad escuchó golpes en la puerta. Se levantó despacio, con las rodillas que le crujían como siempre, y abrió. Allí estaba Matías, más delgado, con el rostro curtido por el sol y unas arrugas nuevas que le hacían parecer mayor. Llevaba en la mano una bolsa de plástico con un par de mudas de ropa y un sobre doblado. Se quedó parado en el umbral, sin atreverse a entrar. «Mamá», dijo apenas en un susurro. Soledad sintió como el mundo se detenía. Durante un segundo creyó que el corazón se le iba a salir del pecho. Lo miró de arriba a abajo. No era el niño que ella había criado. No era el muchacho risueño que la abrazaba en la cocina. Era un hombre marcado por la vida, por la cárcel, por el peso de sus propios errores. Matías bajó la cabeza. «Si quieres, me voy. No vengo a pedirte nada. Solo quería decirte que entendí todo lo que me dijiste. En la cárcel tuve mucho tiempo para pensar. Yo no quiero volver a esa vida, mamá». Soledad no dijo nada. Se quedó ahí, mirándolo, con las lágrimas asomándole en los ojos. Matías tragó saliva y extendió el sobre. «Esto es poco, lo que ahorré allá adentro trabajando en la carpintería. No quiero vivir de ti, quiero empezar de cero». Soledad abrió el sobre. Había unos billetes doblados, apenas unos cientos de pesos. No era nada, y a la vez lo era todo, porque representaba algo más que dinero, representaba dignidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas, levantó la mano y acarició el rostro de su hijo. «Pasa, Matías, esta sigue siendo tu casa». Él entró despacio, como si temiera romper algo. Se sentó en la silla de la cocina. Miró el lugar con nostalgia. «Aquí todavía huele a tus guisos, mamá». Soledad soltó una pequeña risa, temblorosa. «No he cocinado tanto últimamente. Pero si te quedas, podemos volver a empezar». Matías la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad me perdonas, mamá?» Soledad respiró hondo. «Te perdono, pero no olvido, porque lo que hiciste nos cambió la vida a los dos. Pero eres mi hijo, y si estás dispuesto a trabajar y ser un hombre honrado, yo te voy a apoyar. Pero si vuelves a lo mismo, entonces te vas a quedar solo». Matías asintió con firmeza. «No quiero volver a lo mismo. Quiero que estés orgullosa de mí». Esa misma tarde, madre e hijo se sentaron a hablar. Soledad le contó cómo había perdido sus trabajos, cómo había sido señalada, cómo le dolía que la llamaran la madre del delincuente. Matías la escuchó en silencio con la cabeza baja. Al final, le tomó las manos. «Mamá, déjame ayudarte, aunque sea vendiendo cosas en la calle, pero quiero empezar limpio». Soledad lo miró con un nudo en la garganta, y entonces, como un relámpago, se le ocurrió una idea. «¿Te acuerdas cuando cocinábamos juntos?», preguntó. Matías sonrió. «Sí, el arroz con pollo, las tortas de huevo. Pues vamos a volver a cocinar. Vamos a hacer comida casera. Yo la preparo y tú la vendes en la calle». Matías abrió los ojos, sorprendido. «¿De verdad crees que la gente nos compre? Después de todo lo que pasó». Soledad levantó el mentón. «Alguna gente nos rechazará, pero otros sabrán valorar nuestro trabajo. Yo sé cocinar bien, y tú sabes trabajar. Empecemos con poquito, y con el tiempo ya veremos». Matías sonrió, y en esa sonrisa Soledad vio por un segundo al niño que había criado.
Durante semanas trabajaron codo a codo. Soledad se levantaba de madrugada para preparar guisos: arroz rojo, albóndigas, chiles rellenos, tortas de milanesa. Matías salía con una caja de plástico colgada al cuello, ofreciendo las comidas en las calles cercanas. Al principio, mucha gente les cerraba la puerta en la cara. Otros cruzaban de acera al verlo acercarse, pero poco a poco empezaron a vender. Una señora compró unas albóndigas y al día siguiente volvió por más. Un grupo de trabajadores de construcción empezó a pedirles guisados cada mediodía. La gente empezó a murmurar menos. Un día, Matías llegó a casa con lágrimas en los ojos. «Mamá, me dijeron gracias, joven, qué rica está la comida. Nadie me había dicho gracias en años». Soledad lo abrazó con fuerza. «Eso vale más que todo el dinero del mundo, hijo». Con el tiempo lograron ahorrar algo. No era mucho, pero Soledad volvió a sentirse útil. Volvió a escuchar su propia risa en la cocina, entre el vapor del arroz y el aroma de los frijoles. El barrio seguía dividido. Algunos nunca la perdonaron, pero otros comenzaron a verla con respeto. Hasta doña Leticia un día la detuvo en la banqueta y, aunque con la cara torcida, le dijo: «Pues, la comida de ustedes sí está buena, la verdad». Soledad sonrió. No necesitaba más. Sabía que nunca iba a borrar el pasado, pero también sabía que aunque su hijo hubiera caído, ella seguía siendo una madre digna. Una tarde, mientras Matías acomodaba las charolas de guisado, Soledad lo miró y sintió el corazón ligero por primera vez en años. «Te dije que había otro camino, Matías. Tú decides quién quieres ser». Matías le devolvió la mirada. «Quiero ser el hijo que te mereces, mamá». Soledad asintió, y mientras se acomodaba su delantal, pensó que aunque la vida le había arrebatado tanto, había algo que nunca podrían quitarle: su fuerza de madre. Porque una madre puede llorar, puede caerse, puede perderlo todo, pero nunca deja de amar ni de luchar. Y, mientras el sol caía sobre los techos de lámina, Soledad encendió la estufa, removió el arroz y supo que, aunque las heridas seguirían ahí, había algo que ni la vergüenza ni el dolor podían matar: la esperanza. ¿Te conmovió esta historia? Suscríbete para recibir más relatos profundamente humanos, llenos de drama y emoción, sobre madres fuertes que luchan contra el destino. No te pierdas ninguna de estas historias que tocan el alma. Inscríbete ahora y sigue leyendo más como esta.